Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Clemencia Toro Espinosa. Soy encargada del curso de competencias comunicativas en comunicación escrita. Y hoy en la tarde del día de hoy vamos a darle un gran repaso, grande y breve a la vez, a esa competencia tan especial, tan importante como es la capacidad de escribir textos, de escribir, ¿sí? Esa se constituye en una competencia para nosotros, una competencia importante porque es la base para todo lo que tú hagas en la vida. Desde el punto de vista académico y profesional, tú te vas a comunicar verbal y por escrito. La comunicación escrita entonces tiene unos elementos importantes que hay que repasar, entre otras cosas, porque las pruebas del saber pro te la van a evaluar como un módulo individual. Dentro de ese módulo entonces te va a evaluar la competencia para comunicar ideas, para comunicar información por escrito. En realidad no tenés que tener un conocimiento específico para manejar esta competencia. Usted tiene que tener un orden mental, un orden lógico para comunicar bien lo que quiere hacer. Y en ese sentido constituye, como les repito, en una competencia, ¿sí? Una competencia que va a evaluar las pruebas saber TIT desde tres aspectos muy importantes. Primero, el planteamiento que se hace. Todo texto que se va a realizar por escrito debe tener un planteamiento, es decir, debe tener una planeación inicial para hacerla conocer. El planteamiento tiene en cuenta el nivel de desarrollo del tema propuesto en esa tarea. Para esto se considera el uso adecuado de distintos mecanismos que le dan cohesión al escrito. Esa cohesión es la jerarquía, en la cohesión se ve la jerarquización de ideas, la universalización que tiene todo el tema, ¿sí? Y se hace siempre en la parte inicial del texto. Lo segundo que evalúan las pruebas saber es esa organización. Y en ese sentido le va a evaluar, ¿sí?, de nuevo la cohesión que tiene, pero manejando signos de puntuación, conectores, ¿sí?, y su uso adecuado. Recuerden que los conectores son los que nos van a ubicar las ideas. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Unen, unen una palabra con la otra para que dentro de la oración le den lógica, pero además quede organizado el texto. La calificación en este sentido será alta cuando en la escritura haya evidencia de planeación. Es decir, se note que el autor pensó cómo expresar sus ideas, es decir, hizo un planteamiento inicial de manera efectiva y ordenada. Siguió esquemas adecuados al tipo de tarea propuesta y definió de manera apropiada las partes que componen ese texto. En otras palabras, quiere decir que el autor sabe que está escribiendo y interiorizó, no está obligado, sino que interiorizó las partes que contienen un texto y así lo está demostrando. Pero si tú te desordenas al escribir el texto, ¿sí?, no estás demostrando la competencia necesaria para este módulo. Y finalmente te evalúan la forma de expresión.
Entonces, en la forma de expresión tendrás un lenguaje apropiado, tendrás la forma de sustentar los planteamientos, ¿sí? La forma de demostrar la información, la forma en que te vas comunicando, la forma en que tú estás demostrando esa idea que de entrada estás planteándole al público. Entonces te replanteo, te recapitulo todo. Las pruebas saber TIT te van a evaluar en un momento dado tu competencia escrita, escritural dirán otros. Tú tendrás que escribir un texto no menor a 2 páginas y debes tener claridad para elaborar ese texto. El motivo que nos convoca hoy es repasar la manera de darle claridad a ese texto, ¿sí? Para darle claridad a ese texto, tú debes saber varias cosas. Una, sobre qué te van a evaluar. Entonces ya te dijeron, te van a evaluar sobre, 1, el planteamiento, 2, la forma de organizar el texto y 3, la forma de expresarte en ese texto, ¿sí? Eso es evaluar la coherencia y la cohesión de un texto. Pero para poderlo hacer, tú debes también, dentro de todo tu proceso educativo, saber, ¿sí?, tener elementos teóricos que te permitan claridad a la hora de elaborarlo. Me explico. Tu fundamentación teórica en este momento es muy importante para tú poder ir, ¿sí?, y hacerlo. Es muy fácil yo decirte en este momento, mira, debes tener un tema pensado. El tema es lo más fácil. A ti no te van a poner un tema, probablemente, ¿cierto? Esperemos que no. Y en ese sentido, piénsate un tema actual, de actualidad, un tema que te mueva, ¿sí? Un tema que también mueva al público y que lo puedas manejar con claridad. Luego de que pienses el tema, ¿sí?, piénsale mucho rato cómo te gustaría expresarlo. Desde el punto de vista teórico, poder decir, mira, este autor dice, puedes partir de esa manera, esto y aquello. Pero de igual manera, ¿sí?, yo quiero expresar mi opinión y empezar a escribir alrededor de ese tema que ya has pensado. Pero aparte de pensarlo, tener claro que cómo lo voy a organizar, qué voy a decir, cómo le voy a dar lógica, cómo lo voy a jerarquizar. Entonces, el módulo de Saber TIT evalúa, ¿sí?, solo una tarea: escribir un texto argumentativo de máximo 2 páginas a partir de una temática propuesta, ¿sí? La temática puede ser una pregunta, puede ser una oración, puede ser un planteamiento, y tú empezar a escribir alrededor de eso. Les decía que es muy importante que usted tenga la fundamentación teórica para la construcción de un texto. Un texto, ¿sí?, tiene esta estructura. Tiene una tesis, tiene un cuerpo argumentativo y tiene una conclusión. Para que usted se ubique dentro de lo que yo le estoy diciendo, escúcheme un segundo. La fallida reforma tributaria estuvo mal concebida para los tiempos que corren. Fue insensible frente a un país enfermo, sin trabajo, enclaustrado y con niños sin colegio. Las protestas a las que dio paso estaban anunciadas antes de que se conociera la reforma, pero actuó como la chispa en un ambiente de animosidad. Yo puedo decirle, si nos estuviéramos viendo, ¿de qué te va a hablar el texto? Ah, el texto me va a hablar de, ¿sí?, de algo que se generó a raíz de una reforma tributaria. Pero el autor ya te está diciendo fallida reforma tributaria. Es decir, te vas a interpretar y vas a decir, ah, fue un error. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí hay un primer planteamiento. Te puso en un lugar. Te puso a mirar 2 cosas. Una, un tema específico.
te va a hablar sobre la reforma tributaria y lo que alrededor de ella se generó en la sociedad, que ya tiene unas características y que en 2 renglones te las dijo. Esa es la tesis. El cuerpo argumentativo es todo lo que él te va a decir alrededor de lo que te acabo de plantear. Y mira cómo termina. Denme un segundo. La verdadera solución es darle más potencia a la economía colombiana con mayor nivel de negocios, empleo e ingreso para las familias. De ese cuero salen todas las correas. Hay que aumentar el volumen de negocios, contar con un gobierno que no entorpezca sino catapulte, con formas eficaces de reducir costos, que es el verdadero significado de la productividad y la competitividad. Lo que hay entre lo que leí al principio y lo que acabo de leer es el cuerpo de argumentativo, y lo que te acabo de leer se llama conclusión del texto. Mira, el autor no dijo conclusión, simplemente él cerró su texto planteando una solución, ¿sí? Que puede ser también planteando una crítica, o puede ser planteando un conocimiento que él tenga alrededor de ese tema. Ese texto todo, ¿sí? Con tesis, cuerpo argumentativo y conclusión, tiene, ¿sí? Unos argumentos. Es decir, unas ideas con las cuales él va a apoyar lo que está diciendo o lo va a refutar. De entrada ya refutó. Dijo, fallida reforma tributaria. Ya la refutó, ¿sí? Entonces, un argumento es un razonamiento que se emplea para demostrar o probar que lo que se dice o afirma es cierto, o para convencer al otro de algo que aseveramos o negamos. Es decir, lo que él está haciendo, ¿sí? Es un ejercicio de persuasión. Tú vas a hacer, cuando escribas, un ejercicio de persuasión que es dialéctico, que es retórico y que se conforma de razonamientos lógicos, ¿sí? De lógica. Lo que tú estás haciendo cuando escribes ese texto que te va a evaluar el saber, las pruebas saber, lo que estás es persuadiendo al lector, al que lea tu texto y lo estés convenciendo de lo que vas a decir, es claro, es coherente, es cohesionado, ¿sí? Lo hizo una persona que tuvo en su momento una planeación y una claridad para escribir. La claridad no es solo mental, la claridad es teórica y pensada y parada en unos elementos teóricos que ya les estoy mencionando. Primero, signos de ortografía, de puntuación. Primero. Segundo, conectores. Tercero, elaboración de argumentos, ¿sí? Entonces podemos ya ponerlo más simple, de pronto un poquito más doméstico, decir, bueno, entonces el argumento es la idea con sentido, la oración con sentido completo que está apoyando una idea principal. Hay unos modelos argumentativos. Los modelos argumentativos se combinan en un escrito. No es que tú solo vas a hacer un modelo argumentativo convergente o un modelo argumentativo divergente o un modelo argumentativo serial o los que vamos a ver, ¿sí? Los modelos argumentativos son muchos, pero vamos a ver 3 muy especiales, que son convergente, divergente y serial. Es decir, tú puedes manejar oraciones de diferente clase para llegar a la misma conclusión. Puedes hacerlas igualitas, igual llegar a esa conclusión. Me explico. El primer clase de argumento, ¿sí? Sería argumento convergente.
que sería aquel en el que distintas premisas vienen a apoyar por separado una conclusión común. Una premisa es una oración, pero de tal modo que unidas presten un apoyo aún mayor. Por ejemplo, a Juan no le gustan las fiestas demasiado. Juan tiene que madrugar mañana. Mira, están diciendo varias cosas sobre Juan, ¿sí? La conclusión muy simple es poco probable que Juan venga esta noche, ¿sí? Pueden ser diferentes, probablemente, pero están diciendo algo sobre el mismo, sobre Juan. Son cosas diferentes. El argumento divergente sería aquel en el que las distintas premisas consideradas por separado no sirven para apoyar la conclusión, no te dicen nada, ¿sí? Me explico, si estás viendo el ejemplo, ¿sí? El numeral 1 con relación a la conclusión no está diciéndole nada, ¿sí? Pero cuando se une con la segunda, sí apoya la conclusión que está ahí, ¿sí? Este tiene más cara de silogismo, pero mira que son oraciones diferentes que van a llevar hacia lo mismo. Y finalmente, un argumento en serie o serial, ¿sí? Que es aquel en que un enunciado o un conjunto de enunciados sirve de base para apoyar otros, que a su vez en cadena van apoyando otros y otros, y así sucesivamente, hasta llegar a una conclusión última. En esos argumentos, algunos enunciados hacen a la vez de premisas y conclusiones, ¿sí? Es decir, pueden cumplir la misma función. Hace días que llueve, eso es concluyente, ¿sí? Tú no tienes que colocar o escribir o justificar nada más alrededor de hace días que llueve, ¿sí? Luego no hará falta regar el huerto. Ese luego puede tener muchas significaciones. Así que no hace falta que vayamos al pueblo este fin de semana. Y este sábado podríamos quedarnos con Luisiana. Mira que de pronto, si tú vas armando el texto, ¿sí? Los vas uniendo y van armando conclusiones parciales hasta llegar a una conclusión final. También hay argumentos de autoridad, ejemplificación, experiencia, cantidad, calidad, generalización, analogía, causa y efecto. En aras del tiempo, no nos vamos a detener en cada uno de estos argumentos. ¿Qué le puedo decir alrededor de ellos? Que constituyen una clase de explicación alrededor de la premisa inicial, ¿sí? Una función alrededor de ella. Ahorita vimos en este momentico las que forman conclusiones. El argumento de autoridad, por ejemplo, te va a estar dando una conclusión alrededor de un tema específico, ¿sí? El de ejemplificación te dará alrededor del tema específico o la tesis una serie de ejemplos, ¿sí? El argumento de experiencia te estará dando alrededor de la conclusión demostraciones de que lo que te está diciendo es claro, eso es la experiencia, la demostración empírica. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la analogía sería la ejemplificación y la comparación frente a esa conclusión que estás elaborando para la tesis. Y la causa-efecto sería, la tesis sería la causa y la conclusión, el resultado de todo lo que se ha descrito hasta ese momento. ¿Por qué le hablo de argumentos? Porque el conjunto de argumentos forma un párrafo. Entonces, en definición, le van a decir que un párrafo es la unidad mínima de un texto y está compuesto por oraciones, está compuesto por argumentos, ¿sí? Y el párrafo en sí mismo constituye otro. El párrafo es el fragmento de un texto y está conformado por un conjunto de oraciones principales y secundarias, estas últimas conocidas como subordinadas y relacionadas de manera lógica y coherente entre sí a fin de desarrollar un determinado tema. ¿Qué es lo que le da las relaciones coherentes y lógicas a un texto?
Recuerden, ya se lo dije, conectores, signos de puntuación y claridad en las ideas, ¿sí? Jerarquización de las ideas. No pierda ese foco. Cuando usted esté escribiendo, cuando usted esté escribiendo, no pierda el foco de lo que empezó a escribir, ¿sí? Y repase mucho lo que lleva. Este es un tip. Repáselo, devuélvase, lea. Lea hasta donde lleva, ¿sí? Ponga comas, quítelas, vuelva. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que usted haga un texto de manera lógica. El párrafo es la unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea a partir de varias oraciones y que hace parte de una composición mayor. El texto. Todo texto en prosa se organiza en párrafos. Es por eso la importancia de argumentos y párrafos. Inicia con letra mayúscula y finaliza con punto y aparte, otro paréntesis y otro tipo. Después de punto, aparte o punto seguido, siempre irá mayúscula. Cuando tú sientas que dijiste una idea completa, coma, siempre. Junto a la coma, generalmente, no se usa la I o la O. Evítalas, ¿sí? Evita las repeticiones. I. Evita la O. Evita en, porque eso constituye algo que se llama cacofonías y no están bien vistas. Las repeticiones te van a rebajar también las notas dentro del desarrollo de la prueba. En un texto distinguimos dos tipos de información. La que se aporta al comienzo, que es la que ubica al lector, ¿sí? Que es la que ubica y te va a decir en términos muy generales de qué se va a tratar el texto. Puede ser más o menos conocida por el receptor y va a formar la base, el punto de partida para el desarrollo del tema. Luego sigue la información que se va agregando, ¿sí? Párrafo tras párrafo. Ese modo de ir organizando, ¿sí? Párrafo por párrafo, punto aparte, párrafo, ¿sí? Y va haciendo un tejido, va entramando ideas, o como dice acá, desarrollando el ovillo, se conoce como progresión temática. La progresión temática se relaciona con el criterio elegido para exponer la información, es decir, que se dice primero, que luego, donde se agregan detalles, donde me explayo, cuando aclaro, si anticipo información que se presenta más adelante, si me detengo a no recapitular lo dicho, etcétera, etcétera. Por eso es que te estoy diciendo que se arma un entramado, un tejido, porque tú tienes que mirar, repasar, mirar si la idea sí está clara, mirar si tú entenderías lo que estás escribiendo, si esa idea queda bien en ese segundo párrafo o es bueno bajarla al tercero, o si lo dejas en el primero más bien y en el segundo y tercero manejas las características de esa idea que moviste. Cuando uno teje, hace eso, va mirando el tejido y la costura y va haciendo ajustes. Es exactamente lo que se hace en una construcción de un texto. No todos los textos desarrollan el procedimiento de la misma manera, ¿sí? Es decir, los textos tienen los párrafos para que me puedan entender escritos y que forman todo un texto, sí tienen unas características. Las tienen todas. Entre más largo sea el texto que usted hace, ¿sí? Va a ser más constante o más divergente. Lineal es un primer párrafo que usted haga muy simple,
¿sí? Muy simple. ¿Por qué? Porque la información nueva se va sumando a la anterior sin alteraciones en la secuencia. Es de este estilo. La célula es la unidad funcional de todos los tejidos y cada célula tiene la capacidad de llevar a cabo todas las funciones vitales. Dentro de cada tejido del organismo, las células que lo constituyen manifiestan una gran variedad de adaptaciones para llevar a cabo una función concreta de especialización. Todas las células conforman una estructura básica. ¿Sí? No alteró nada, no alteró la tesis inicial. La célula es la unidad funcional de todos los tejidos. ¿Sí? Sí, esa es la tesis inicial, nunca te sacó del tema, es decir, siempre te habló de la célula, no alteró, no cambió, ¿sí? Si tú vas a aumentar ese texto, entonces ya no va a ser lineal. Si vas a entrar a otras características, ese texto ya no será lineal, sino que será un tema un texto constante. ¿Sí? A un mismo tema se le agregan en cada enunciado informaciones nuevas. En el texto anterior que es lineal, simplemente hablé de las características y la funcionalidad de la célula. Pero en este, que es constante, ¿sí? Se le agregan en cada enunciado informaciones nuevas. Y es de este estilo. Cuando Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obligó a desplazarse en silla de ruedas, Ahora tiene 28 años, se graduó como ingeniera de sistemas y está buscando de trabajo. Primero Rosa estaba terminando su formación, segundo Rosa terminó su formación en ingeniería. Muy bien. Envió su hoja de vida a una empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a una entrevista. Durante la entrevista le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la podría emplear, pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. Hay un montón de información en este texto sobre Rosa, ¿sí? No te sacó del tema, en realidad no. Pero mira, Rosa cuando estaba terminando su formación profesional tuvo un accidente. Rosa se graduó a los 28 años, es otra información diferente. Si fuéramos a hacer un texto lineal, debió seguirme hablando del accidente, ¿sí? Y de Rosa. Pero me cambió y me dice, se graduó de ingeniera de sistemas, ¿sí? Y luego me dice otra información, que ella empezó a buscar trabajo y envió su hoja de vida y efectivamente la llamaron y me cambia de nuevo para la empresa diciéndole que no tiene la infraestructura para recibirla. ¿Sí? El texto sufre alteraciones en realidad, te va a cambiar de tema, pero te sigue hablando de la empleabilidad de Rosa. Y una tercera, digamos, un tercer estilo, ¿sí? También a un mismo tema que se llama derivado, también a un mismo tema se le agregan informaciones nuevas, pero cada información nueva se convierte en tema con cierto desarrollo. Lo que te están diciendo ahí es que dentro de esa en esa progresión temática derivada, los argumentos pueden ser, ¿sí?, tema de otro tópico, pueden desarrollar otros, ¿sí? Pueden dar pie a la elaboración de otros escritos, y es de este estilo. Durante siglos las ciudades han sido descritas como aglomeraciones antinaturales,
violentas y con elevados costos de vida. ¿A qué se debe entonces la migración en todo el mundo del campo a la ciudad? Investigaciones recientes muestran que las ciudades producen una cantidad mayor de inventos y de oportunidades de desarrollo económico, pues los aumentos de población promueven interacciones sociales más frecuentes e intensas. Estas interacciones se correlacionan con tasas más elevadas de innovación y productividad y suscitan presiones económicas que limpian las ineficiencias. La población se ve forzada a buscar nuevas formas de organización, así como productos y servicios más rentables. Hay todo un texto aquí construido, ¿sí? Si tú tomas alguna premisa de este texto, vas a poder desarrollar otro tema, ¿sí? Tú aquí vas a poder hablar de las características de la migración, de qué es la migración, de por qué, cuáles han sido los inventos de mayor incidencia económica en los pueblos, ¿sí? Inclusive de las relaciones económicas entre las personas. Esos tipos diferentes de oraciones se llaman progresión temática, progresión teórica derivada. Bien, y así como esa construcción y ese tejido, ese ovillo que se va armando, ¿sí? Tiene unas características que son lineal, constante o derivada, van también haciendo características de esos párrafos, ¿sí? Ojo, hay que distinguir entre argumento, párrafo y texto, ¿sí? Y los hemos visto por separado. El párrafo también tiene unas características que lo hacen ver según su estructura lógica, ¿sí? Su estructura lógica es de qué manera lo armaron, ¿sí? Para que usted lo pueda comprender y entender. Entonces, habrán párrafos que dentro de su estructura lógica están organizados en secuencia o serie. Entonces te van a mostrar todos los argumentos y todas las premisas en un orden porque constituyen instructivos, ¿sí? O te dan instrucciones, o son pasos a seguir para el cumplimiento de una función o de una meta. Entonces, primero, colocas la cinta. Segundo, seleccionas el mando adecuado. Tercero, oprimes las teclas. Mira, lo vas siguiendo. Es como si fuera una receta, ¿sí? Primero, María salió. Segundo, cerró la puerta. Tercero, le ajustó con llave. Cuarto, guardó la llave. Sí, sí, lo va organizando secuencialmente o en serie y por eso recibe este nombre. Pero este tipo de estructura lógica de párrafos se usa solo para instructivos, ¿cierto? A no ser que tu construcción sea tan grande, tan estructurada, tan pensada, que dentro de su desarrollo teórico pues tenga una parte o un párrafo que sea en serie y digas las causas de la fallida reforma tributaria son 1, 2, 3 y vas enumerando. Párrafo de comparación o contraste, ¿sí? Consigna semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, situaciones, personas, ideas con respecto a indicadores o categorías. Todos nosotros, aquí empezamos los ejemplos, todos nosotros estamos acostumbrados a ver películas en dos contextos diferentes, en salas o en la televisión en casa. Veamos, entonces ya empezamos la comparación, en salas de cine, ¿cierto? O en la televisión, en la casa, mediante nuestro aparato para ver las películas, ¿cierto? Veamos cuáles son las ventajas y desventajas de cada situación. Por eso se llama comparación o contraste. Te está comparando. La gran pantalla ofrece sin duda imágenes y sonidos mejores que los que proporciona la televisión. En el cine, la oscuridad y el silencio
permiten concentrarse en el espectáculo, mientras que en la casa, ya estamos otra vez comparando, ocurre con frecuencia que los ruidos y los elementos perturbadores como el teléfono interrumpen la visión del filme. No es posible negar con todo la gran ventaja de la pequeña pantalla casera. No nos hace falta desplazarnos, podemos estar cómodamente sentados en nuestra butaca preferida. ¿Sí? Hizo una gran comparación entre dos contextos, la sala de cine y nuestro hogar o nuestra sala donde vemos televisión. Por eso se llama párrafo de comparación o contraste. Usted en su tema elegido puede manejar párrafos de contraste y hablar como nuestro ejemplo de la reforma tributaria fallida y diríamos, en contraste, la reforma tributaria del año tal fue más efectiva porque no afectó la clase media, no afectó los salarios o la vida común y corriente de las personas, etcétera, etcétera. Cuando usted dice eso, está entrando en comparaciones. Muy parecido el párrafo de enumeración al del serie, ¿sí? Pero esta no va a decir primero 1 o 2 o 3. El párrafo de enumeración está constituido por una lista de propiedades que describen un mismo objeto, situación, fenómeno o idea. Y aquí está el ejemplo. Tengo 4 razones para festejar. La primera, la segunda, y mire, la primera es haber aprobado el examen. La segunda, haber aprobado con buena nota. La tercera es que mi familia está contenta. Y la cuarta es que por fin podré dormir. Es un ejemplo muy apropiado para lo que nos está preparando en este momento. Pero ya no va a hablar de 1, 2, 3, sino primero, segundo, tercero. Miren otro estilo. En nuestra sociedad, las mujeres suelen clasificarse según unos estereotipos fijos. La mujer niña reparte alegría y risa a su alrededor, pero no parece alcanzar nunca la edad adulta. La mujer compañera pasa todo su tiempo ocupada en los problemas de su marido y acaba por anular su personalidad. La mujer de negocios se dedica enteramente a su profesión y descuida a veces sus sentimientos. Finalmente, la mujer seductora sitúa en el centro de su atención las relaciones sentimentales. Jóvenes y señoritas, los párrafos de enumeración no todos están obligados a hablar de primero, segundo y tercero. También pueden clasificar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nos están hablando según estereotipos. ¿Sí? Otros dirán según su ideología. Otros pueden decir según la moda. Otros podrían decir según sus gustos culinarios. Y van clasificando, ¿cierto? Existen los párrafos que desarrollan el concepto o la idea. Esto está presente una idea principal que por lo general aparece al principio o al final. En nuestro ejemplo de la fallida reforma tributaria está al principio. La fallida reforma tributaria estuvo mal concebida para los tiempos que corren. Los elementos que la desarrollan pueden ser frases breves u oraciones completas, pero se tienen que presentar ordenadamente. Y son de este tipo. Un niño recién nacido tiene emociones. Sabe distinto, ya me puso la idea principal, el concepto. Que un niño pequeño, un bebé, un neonato, también te pueden decir, tiene emociones. Sabe distinguir los estímulos visuales, sonoros y táctiles. Interactúa con el ambiente y con los padres. Recientemente, Daniel Stern, pionero de las investigaciones sobre la infancia, ha registrado y reconstruido lo que un niño ve, siente y piensa desde los 0 a los 4 años. Es el material de su próximo libro. Generalmente nuestros textos empiezan así.
Generalmente, mi recomendación empiece con la idea principal para que la pueda desglosar, ¿sí? O con este otro estilo, el de causa y efecto. También, este párrafo que yo le estoy, este ejemplo que yo le estoy trabajando, el de la fallida reforma tributaria, es de causa-efecto, ¿sí? Es, le, 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 le representa, ¿sí? Una facilidad, diríamos, para poder desarrollar la idea. Parta de su idea principal, ¿sí? Y verá que va a poder desglosarla de forma más alta. Los párrafos de causa-efecto presentan una situación o acontecimiento seguido por las razones que lo han originado, a veces puede presentarse al final, ¿sí? Ojo, son de este estilo. Las consecuencias del desempleo se proyectan como problema en el matrimonio y por ende en el grupo familiar. Esto provoca la disolución de familias y la consecuente falta de seguridad y contención para los hijos. En consecuencia, el efecto, en consecuencia, se deberían tomar recaudos para revertir esta situación a partir de políticas de empleo que aseguren la estabilidad laboral. Le está diciendo una causa, ¿sí?, de la disgregación familiar, no es la única, pueden ser muchas, pero está diciendo una. Las consecuencias del desempleo se proyectan como problema en el matrimonio, ¿sí? Una consecuencia del desempleo es el desmoronamiento de la conformación familiar. Y mire lo que produce, ¿sí? Y finalmente, ¿qué se debería hacer? En consecuencia, es el efecto. Se deberían tomar recaudos para revertir esta situación. ¿Tenemos preguntas hasta el momento? Supongo que no. Profesora Clemencia. Dígame. No, no hay preguntas hasta el momento. Perfecto. Entonces voy a continuar. Tipos de párrafos según su contenido. Entonces, primero, según su estructura lógica. Usted necesariamente elabora un párrafo con una estructura lógica del estilo que yo le acabo de decir, ¿sí? Esa va a ser su característica primigenia para elaborar ese párrafo. Pero ya pasará y le van a decir un argumento, un texto argumentativo. Mírenlo ahí. Según su contenido, el párrafo argumentativo presenta una idea para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Presenta una idea para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega y son de este estilo. En aras del tiempo, pues voy a hacer la lectura del ejemplo, pero algunos se los dejaré por la extensión que tiene. ¿Quiere esto decir que no sabemos imaginar cómo será la vida futura, si condenada o salvadora? Sí que podemos aventurarlo. Pues lo que sabemos es que tendremos que acostumbrarnos a cambiar. Cuando el futuro nos parecía estar escrito de antemano por el determinismo económico, entonces la vida era un estrecho sendero lineal de sentido único, que estábamos predestinados a recorrer de la cuna a la tumba. Pero hoy ya no es así, pues ahora se ha convertido en un rosario de encrucijadas problemáticas donde a cada paso nos asaltará el dilema de no saber si nos enfrentamos a una oportunidad o a un riesgo. Y esta incertidumbre nos obligará a prepararnos para cualquier eventualidad. De ahí que el curso futuro de nuestras vidas se parecerá
no a un relato lineal, como sucedía antes, sino a una red multidireccional, a un laberinto en forma de tela de araña o la conocida y bella metáfora de Jorge Luis Borges, un jardín de senderos que se bifurca. ¿Sí? Entonces, partió de una tesis, ¿sí? Una tesis sobre el futuro y empieza a manejar una serie de argumentos, ¿sí? Que te van a tratar de convencer o a persuadir. Podemos decir, este es una progresión, esto es una progresión constante, y pudiéramos analizar desde todos los tópicos ese párrafo que hay ahí desde el punto de vista argumentativo, ¿sí? Podemos decir que es el desarrollo de un concepto, ¿sí? También puede ser de causa y efecto, ¿sí? También es de progresión, como les digo, constante. Entonces, tiene como muchas características. Es decir, vuelvo y les repito, la construcción de textos no tiene una sola característica, tiene muchas características, tiene una combinación de todo lo que hemos hablado en este momento. Existe el párrafo descriptivo. Describe el objeto, persona, idea o situación de la que se va a hablar. Al describir, hay que seguir algún orden lógico, ir de lo general a lo particular, ¿sí? De lo externo a lo interno. Si la descripción es de proceso temporal, se puede ir del pasado al presente o viceversa. Rápidamente, démosle una leidita a este texto descriptivo. Uno de los puntos que antes de mi partida se ofrecieron a mi vista fue Alange, pueblecillo situado a la falda de una colina y en una posición sumamente pintoresca. Esta villa, y empezó a describir, esta villa que dista pocas leguas de Mérida, posee una antigüedad sumamente curiosa, un baño romano de forma circular y enteramente subterráneo, cuya agua nace allí mismo y que se mantiene en el propio estado en que debía de estar en tiempo de sus precónsules. Recibe su luz de arriba y los habitantes, no menos instruidos en arqueología que los meredinenses, le llaman también el baño de los moros. La colocación de este baño hace presumir que los romanos debieron de conocer las virtudes de las aguas termales de Alange. En el día son todavía muy recomendadas y hace pocos años se ha construido en el centro de un vergel espesísimo de naranjos a la entrada de la población una casa de baños donde los enfermos o las personas que se bañan por gusto pueden permanecer alojados y asistidos decentemente durante la temporada. El agua sale caliente, pero no se nota en su sabor ni en su olor, ninguna diferencia esencial del agua común. Los naturales me refirieron una de sus primeras virtudes populares, los arroyos y pequeñas charcas que se forman en el país de las aguas llovedizas, crían infinitas sanguijuelas, las cuales se introducen muchas veces en la boca de las caballerías y las desangran. En tales casos, parece que con solo llevar al animal acometido mal a su grado del régimen brucista al manantial termal y hacerle beber del agua, los bichos sanguinarios sueltan la presa y dejan libre al paciente. En una nación donde hay tanta sanguijuela que, como la de Horacio, no se separa de su empleo, ni si plena curiosis, no parece inútil la publicación de este sencillo modo de hacerle soltar la presa. Solo es de temer que no haya en todo Alange agua bastante para empezar. Este texto lo escribió el señor Mariano José de Larra. Siguió un orden lógico, fue de lo particular a lo general, se movió desde muchos ámbitos,
podemos decir que es de progresión, ¿sí? Constante, lineal o derivada, ¿cierto? Es de desarrollo de concepto. Y yo puedo decirle a usted, diga una característica de Alange, del pueblecillo de Mérida, ¿sí? Puede decirme muchas características. Ahí se las están describiendo. De igual manera, hay párrafos explicativos que sirven para aclarar o desarrollar más ampliamente el tema que se está presentando. Perdón. Y dice, el desarraigo que supone sumar el alejamiento de las propias tradiciones a la dificultad de integrarse en otras, pudo influir en esa particularidad de aptitud o predisposición intelectual de algunos judíos. Pudo afilar su percepción y su inventiva al haber vivido este tipo de experiencia, seguramente. Más aún, es la única explicación que se me ocurre a ese protagonismo intelectual judío, su visión limpia de adherencias, no ya de la sociedad, sino también del mundo y de la naturaleza humana, el que su presencia en la actualidad parezca haber disminuido comparativamente. Se debe, en parte, a que a lo largo del siglo XX las sociedades occidentales han cambiado mucho, pero también posiblemente a que la época de las grandes síntesis teóricas parece haber pasado, a que la ciencia se compartimenta cada vez más y a que los tiempos parecen poco propicios, tanto para el pensamiento especulativo como para la creación artística y literaria. La paulatina desaparición del panorama de este tipo de figuras bien pudiera ser indicio de que es la propia capacidad creadora del ser humano la que está en retirada. Este texto lo escribió Luis Goytisol. Le está explicando, ¿sí?, una situación. Le está explicando la respuesta a una pregunta. ¿Pudo influir en esa particular actitud o predisposición intelectual de algunos judíos? ¿Qué cosa? El desarraigo que supone sumar el alejamiento de las propias tradiciones a la dificultad de integrarse con otras. Y entra a explicar, ¿sí?, probablemente por qué sí se pudo dar esa situación. El párrafo expositivo es aquel en el que se presenta alguna información de forma organizada. Un cuento es una historia o narración de pocas páginas que se caracteriza por tener una sola línea de acción, es decir, se trata de un solo relato, no de varios a la vez. Es muy simple, ¿sí? Pero tienen todas esta misma forma. Es muy lineal. Ya este sí se los dejo porque esta es una narración. El párrafo narrativo o el texto narrativo expone siguiendo un orden temporal acontecimientos y acciones. Usted empieza a escribir. Este es un solo párrafo en el cual te están narrando una situación, ¿sí? Son de este estilo. Yo esperaría que lo lean detenidamente e identifiquen, ¿sí?, a medida que avanza la narración que se está dando dentro del texto. También existen párrafos deductivos o inductivos, pero esa característica también la tienen los argumentos, también lo tienen los párrafos. ¿Qué es lo deductivo y lo inductivo? Nosotros a veces usamos con mucha facilidad estos dos términos sin tener mucha claridad del concepto, ¿sí? El párrafo deductivo tiene la idea principal al inicio,
Para su construcción se parte de una generalización para luego presentar casos específicos. Y son de esta idea, de este estilo. La mayoría de los adolescentes no te están clasificando, te están hablando del universo, por eso es deductivo, del universo de los adolescentes. ¿Ha probado alguna vez bebidas alcohólicas? Aunque la frecuencia de su consumo varía con la edad, el sexo, la religión, la clase social, el lugar de residencia y el país de origen. En los países no musulmanes, el alcohol es el narcótico psicoactivo más ampliamente ingerido por encima de la marihuana. Un fenómeno de los años 70 ha sido el de la nivelación en el índice de consumo de alcohol entre los adolescentes de uno y otro sexo. Así, mientras que unos y otros muestran un aumento continuo, en los últimos 20 años el crecimiento correspondiente a las chicas es mucho más acelerado. ¿Qué fenómeno pasó ahí? Te lo sacó. Es decir, ya te dijo exactamente qué población limitó dentro del universo de los adolescentes y terminó con las chicas, ¿sí? Es decir, que el fenómeno creció en las chicas. Eso es, si tú fueras a partir este párrafo, lo fueras a volver inductivo, tendrías que partir de las chicas adolescentes para concluir con todos, ¿sí? Miremos el párrafo inductivo. El párrafo inductivo, un texto inductivo, ¿sí?, tiene generalmente la idea principal al final. Se inicia con oraciones que expresan ideas secundarias para llegar a una generalización o idea temática, como una conclusión de lo que se ha afirmado, y son de este estilo. Comenzar por los hechos, luego de describirlos, y más tarde formular hipótesis y construir teorías para explicarlos. Después, deducir de ellas conclusiones particulares verificables. Recurrir eventualmente a nuevas observaciones o a nuevos cálculos y contrastar sus conclusiones con estos resultados y finalmente, si se halla necesario, corregir sus conjeturas sin compasión. He aquí el severo carácter autocorrectivo de la investigación científica. ¿Cómo lo iniciaría si fuera deductivo? ¿Sí? El carácter autocorrectivo de la investigación científica parte por elegir los hechos, describirlos, es decir, le voltea el orden y se va convirtiendo en un párrafo deductivo. Este es inductivo porque terminó diciendo, he aquí con el universo, he aquí el severo carácter autocorrectivo de la investigación científica. Para construir un párrafo, entonces, para construir muchos párrafos, para construir un texto entero, usted debe tener claro, presente esto. La unidad, que cada párrafo debe desarrollar una idea principal, ¿sí? Se rompe la unidad de un párrafo cuando se introducen elementos diferentes que no apoyan la idea principal, cuando usted pierde el foco, cuando usted empieza hablando, como nuestro ejemplo, de la fallida reforma tributaria y termina hablando de la situación en las marchas, ¿sí? Usted no puede perder el foco y debe terminar hablando del tema con el cual usted empezó. Y para poder hacer eso y conservar la unidad, la coherencia, para conservar esa unidad en el texto, debe tener claras otras dos cositas: la cohesión y la coherencia textual. La cohesión se consigue cuando todas las oraciones se articulan de forma ordenada y comunican un mismo mensaje. El uso correcto de signos de puntuación, conectores, verbos, pronombres y sinónimos
permiten la cohesión dentro del párrafo. La coherencia hace referencia a la relación que mantiene el párrafo con el eje temático del texto, acuérdese, no pierde el foco. Y dentro de él, a la relación de las ideas secundarias con la idea principal. ¿Qué clase de texto vas a hacer? Te están pidiendo de entrada un texto argumentativo, es decir, lo que te están diciendo primero es, usted va a hacer una idea principal, una tesis, y usted va a reafirmar o negar esa tesis con un conjunto de párrafos que la van a apoyar o no. Eso es lo que está diciéndole un texto argumentativo. ¿Sí? Piense mucho en eso. La parta de su idea principal, parta de su tesis, ¿qué va a decir? ¿Sí? A veces hay tips que funcionan, como decirle, no haga párrafos tan extensos. Yo se los leí en aras de nuestras ejemplificaciones. Haga párrafos de 5 renglones, 6 renglones. Trate de ensayar su escritura de aquí hasta el día del examen. Trata de pensar en temas. Lea mucho, lea mucha editorial. Le dará la guía para que usted elabore textos argumentativos, porque son ellos, textos argumentativos que le están demostrando tesis que pueden ser sólidas o no de acuerdo con su criterio o con el que el lector tenga, pero que finalmente van a consistir en ese estilo y que le van a poder aportar muchos elementos para que usted pueda organizarlo. Recuerde, un texto se considerará pertinente en caso de que no desarrolle, impertinente, perdone, en caso de que no desarrolle el tema propuesto. Esto es, si no escribe un texto argumentativo justificando su respuesta a la pregunta dada. Dicha pregunta, en general, tiene la forma ¿está de acuerdo con la afirmación A? La respuesta será pertinente cuando sea de la forma no estoy de acuerdo con A porque B. Ojo, no estoy de acuerdo con esa afirmación que se llama A. ¿Por qué? Porque usted tiene otra que va a empezar a desarrollar. Por eso le coloca B. ¿Sí? Esto incluye estar parcialmente de acuerdo o proponer otras opciones de interpretación de A. Es decir, cuando te estén diciendo que está de acuerdo con la afirmación de A, veladamente te están diciendo, Juan, María, propone otras opciones de interpretación de esta afirmación. Muéstranosla desde otras ópticas, ¿sí? Afírmala o niégala desde otro punto de vista que será el tuyo. No tratar el tema, tratarlo de manera tangencial, es decir, como por las ramitas, desviándose hacia otro asunto diferente, sin responder la cuestión. O no escribir un texto argumentativo, por ejemplo, escribir un poema, un cuento u otro texto donde no se justifique una posición. Será pues una respuesta impertinente. ¿Sí? Cuando a ti te dicen, ¿usted está de acuerdo con la afirmación A? Usted debe partir de decir, sí estoy de acuerdo porque, y afirmarla. O no estoy de acuerdo porque, y empezar a mostrarla. ¿Sí? Cuando estás haciendo eso, estás mostrando unidad, coherencia y cohesión dentro de la construcción de un texto. Si tú empiezas a divagar y no concretas y no alineas el tema, entonces tu texto será considerado impertinente. Compañeros, aquí termino mi charla. Quisiera que hubiera establecido una conversación con ustedes, haber propuesto un conversatorio que pudiera darnos pues la posibilidad de ampliar mayor el tema, pero no pudiendo, espero que de alguna manera pueda servirle este ratico para que pueda repasar. Lo principal es lo que le aclaré, le reafirmé al principio. Usted no necesita
un conocimiento teórico, toda una tesis de estudio de años para armar un texto escrito. Usted necesita tener un orden, ¿sí?, lógico para poderlo hacer. Recuerde los temitas que conversamos. Espero que les sirva de alguna forma. Quedará dentro del chat del grupo, ¿sí? Se lo publicarán y podrá tomarlo y repasarlo cuando usted lo considere pertinente. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. Bendiciones.